Por otro lado, podemos ver la vida de Jonás. Él se está dirigiendo hacia el lugar que el Señor no lo ha mandado. Así que él toma un barco hacia Tarsis. El Señor lo había mandado hacia Nínive, pero él ha tomado un barco hacia Tarsis. Y en medio de alta mar se da una situación con una tormenta. Esta tormenta nadie sabía explicar por qué tenía todas las cualidades de ser una tormenta tan feroz como nadie había visto en alta mar, por lo menos no por parte de los marineros. Por un lado estaba Jonás muy tranquilo durmiendo, y es increíble porque muchas veces, aun cuando no hacemos la voluntad de Dios, podemos estar haciendo nuestro plan. Puede ser que hasta nos vaya bien, sin embargo, pasará como en el navío de Jonás. Llegó un momento donde todos tuvieron que clamar por sus dioses. Y es aquí donde Jonás hace entender que todo está pasando debido a su desobediencia. Así que la tripulación lo lanza al mar. Un pez recoge a Jonás y después de él orar por un tiempo, el pez lo lleva hacia la playa y lo escupe. Lo que no sabemos es que Nínive por sí no tiene playa. O sea que cuando el pez deja a Jonás en la orilla de la playa, debemos entender que no lo ha dejado en Nínive. Jonás tendría que caminar hacia Nínive. Al ver estas dos historias podemos ver un contraste enorme. José, que sin habérselo propuesto recibe algo que el Señor le ha dado, en este caso un sueño, y cómo pasa dificultades tras dificultades. Le sigue siendo fiel a Dios, pero sigue pasando por dificultades. Sigue siendo fiel, pero sigue pasando por dificultades. Algo que, si conocemos la historia, debemos recordar es que en la cárcel, cuando él creyó en un momento que podría salir, pasó un tiempo después y él no ha salido de la cárcel. O sea que el Señor había orquestado un plan que iba mucho más allá de lo que José podía pensar o entender. Pero vemos cómo en todo momento el favor del Señor ha estado con José. ¿Por qué? Porque había estado agradando al Señor. Del lado de Jonás podemos ver entonces una persona que aun cuando recibió un sueño y donde se le dijo algo totalmente claro, él ha hecho todo lo contrario. Esto lo ha llevado a alta mar, y muchas veces nos pasa así en nuestras vidas, donde por haber tomado ciertas decisiones que el Señor que el Señor no apoyaba, hemos llegado a un punto donde debemos clamar al Señor y decirle: Señor, ayúdanos. Es aquí donde debemos saber que tendremos las consecuencias de nuestro pecado o de lo que hemos hecho o de nuestra desobediencia. El Señor será siempre fiel y nos ayudará. El Señor nunca ha cambiado de posición. Al contrario, nosotros somos los que hemos cambiado de posición. En pocas palabras, entender. Cuando yo hago mi voluntad, cuando yo hago lo que yo deseo, que es lo que significa hacer la voluntad, hacer lo que alguien quiere, en este caso, o hago lo que Dios quiere o hago lo que yo quiero. Siempre que yo haga lo que Dios quiere, aun cuando parezca que me alejo de la promesa que el Señor me ha dado, podemos estar seguros que el Señor cumplirá su palabra. Cuando yo hago mi voluntad, aunque podamos pasar por un tiempo de abundancia y donde todo va bien, debemos entender que eventualmente tendremos las consecuencias de haber desobedecido al Señor. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué deseamos? ¿Los beneficios del Señor por serle obediente o las consecuencias cuando desobedecemos? Y quiero terminar con algo, y es que no quiero que pienses que porque estás pasando por una situación ahora, el Señor está preparando todo para algún día que estés como José en abundancia. Esa fue la historia de José. No necesariamente lo que el Señor tiene preparado para ti debe ser abundancia, debe ser que todo salga perfecto. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Lo que debemos entender es que no importa hacia dónde el Señor nos dirija, si estamos haciendo su voluntad, su plan siempre es exitoso, siempre es perfecto y será de bendición para nuestra vida. La historia de José no es una historia donde él sufre haciendo la voluntad del Señor y llega a un punto donde todo es abundancia, sino que más bien es una historia del favor del Señor a través de las diferentes épocas de su vida. Desde la esclavitud
hacia ser gobernador de Egipto, en todo momento el favor del Señor estuvo allí y el plan y el propósito del Señor estuvo ahí. Debemos entender que el plan de Dios no solamente actúa en un tiempo determinado. Estamos a más de 2000 años entre la historia de José y nuestros días. Sin embargo, el Señor había planeado todo un escenario donde se iba a glorificar en cada una de estas etapas de José. Y en el día de hoy podemos aún aprender acerca de su vida. Al igual que la de Jonás, lamentablemente Jonás cometió el error de hacer lo que él quería. Hizo su voluntad, pero tuvo también consecuencias. No importa bajo qué circunstancia estés. Muchas veces el Señor nos dirá que no. Y hemos hecho un video acerca de esto. Te lo dejaré en el comentario por si deseas verlo. Pero debemos entender que el no del Señor no es en contra de nosotros, sino a favor de nuestras vidas. Si somos obedientes, el Señor hará cada cosa y pondrá todo en su lugar. Así que te animo a que seas obediente y a que entiendas que el Señor tiene un plan perfecto para tu vida. No te desesperes. Tenemos que saber que todo tiene un proceso y debemos también entender que poco a poco el Señor hará su obra en nuestras vidas. Es aquí donde debemos tomar la decisión. ¿Seré yo obediente al Señor o haré mi voluntad? Recordemos, al final del día los únicos beneficiados seremos nosotros. El Señor siempre se glorificará y el hecho de que tú o yo no hagamos su voluntad no significa que el Señor ha perdido poder o que algo se está saliendo de su mano. Al contrario, lo único que puede pasar es que las consecuencias sean tan nefastas en nuestras vidas que tengamos que volver delante de Él pidiendo misericordia. Seámosle fieles al Señor y entendamos que su voluntad siempre es perfecta y es agradable. No sé en qué parte de tu vida estés en estos momentos, qué área el Señor esté trabajando o qué te quiera decir con esto, pero yo sé que siempre que obedezcamos podremos saber que estaremos en las manos correctas, que son las manos de Dios.